Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Mundo de la Myrmecología. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un hormiguero de CDs para hormigas reinas y colonias pequeñas. Lo hago con este material ya que a los CDs no les salen hongos con la humedad y también esparcen bastante bien la humedad por todo el hormiguero. Eso es algo muy bueno. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. También te invito a que le des me gusta a este video. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Ahora vamos a iniciar con el timelapse. Lo primero que vamos a hacer es hacer las medidas de nuestro hormiguero. En mi caso serán 5×10. Ya que será un hormiguero bastante pequeño. Ahora lo que estoy haciendo son puntos de referencia para ubicar lo que serían las zonas de los tornillos y las paredes del hormiguero. Ahora lo que comenzaré a hacer es ubicar la entrada. Bien, ahora voy a dividir el hormiguero en 3 para marcar la zona de la esponja para que las hormigas tengan una buena humedad. Ahora lo que haré será, como lo dividí primero, lo que tengo que hacer ahora es añadirles como si fuera una pared. Yo la hice de 5 milímetros. Ustedes la pueden hacer más gruesa si quieren. Ahora comenzaré a diseñar el resto del hormiguero. Le añadiré algunas diagonales a las esquinas. Y también voy a abrir esta zona aquí para que las hormigas puedan acceder. Ahora voy a borrar el boceto y ahora lo estoy diseñando otra vez, pero sin los puntos de referencia, para que veamos el resultado final. Ahora lo que hice fue pegarlo y recortarlo. Luego de que lo hemos recortado, aquí lo tendríamos ya. Así es como se ve al final luego de ya recortarlo todo. Se me ha ido despintando un poco la pintura que tenía el CD cuando lo fui cortando, y también cuando lo lijé se cayó un poco la pintura. Este hormiguero pues lo he estado trabajando durante algunos días. Ha costado un poco cortarlo y también no sé si se dan cuenta, pero he lijado los bordes. Además cambié el diseño de como lo teníamos en el boceto original, que le estará apareciendo aquí arriba. Le he redondeado todo, se lo he también lijado. Aquí lo observamos mucho más de cerca para que puedan ver. Las esquinas se las he hecho un poco más redondas y los bordes también se los he lijado un poco para eliminar cualquier imperfección que pudiera haber quedado. Y bien, ya he recortado lo que sería la segunda parte, por así decirlo, pared de CD. Aquí tendríamos las cámaras principales y esta es la cámara de la esponja. Tendríamos la entrada y todo. Quiero ver si logro enfocar. Y pues nada, lo he lijado. Solo nos quedaría ocupar un CD base de color blanco, como este, y recortarlo a la medida. Y aquí tendríamos nuestro hormiguero de CDs totalmente cortado ya, con todos los tornillos. Es un poco delgado, ya que bueno, la colonia que meteré aquí en un futuro no será tan grande. Ustedes harán el tamaño del hormiguero dependiendo de la especie de hormiga que ustedes vayan a criar. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle su esponja a nuestro hormiguero. Así que primero lo desmontaremos, le quitaremos todos los tornillos y ubicaremos la esponja en el compartimento para esponjas. Yo lo que hago para cortar las esponjas es tomar la medida y luego más o menos dibujar la medida aquí en la esponja y luego ya la corto. Luego lo que hago es ponerla en el hormiguero y cortar el sobrante de la esponja. Y ahora lo único que haríamos sería armarlo.
Y ahora ya, una vez armado nuestro hormiguero con su esponja, todos los compartimentos de la hormiga reina, su entrada, todos los tornillos y las tuercas, creo que este sería ya el final. En un futuro le agregaré algo más, le haremos una mejora al hormiguero, pero será en un próximo video. Así que hasta aquí dejaría el video. Vamos con el consejo del video. Este es un consejo que les va a servir bastante a ustedes. Si es que tienen hormigas reinas o una colonia que está comenzando, lo mejor es que las alimenten con aguamiel o jarabe proteico, ya que este líquido posee varias proteínas que le ayudarán a la reina a poner más huevos y que las larvas y las pupas se desarrollen bien. Así la colonia crecerá más rápido y crecerá saludable. Y bueno, hasta acá dejaré ya el video. Espero que les haya gustado. Somos el mundo de la misma ecología y nos vemos en un próximo video. Adiós.